Eliminación de la televisión estatal en medio de numerosas reformas a los medios de comunicación estatales, que son numerosos, y al sistema de justicia. Eso es lo que se está viendo en Polonia con su nuevo gobierno, que hace algunas semanas logró destronar del poder, luego de años, a los conservadores que tenían el dominio dentro de ese país, a la vez que se enfrenta ese país a una crisis demográfica cada vez más fuerte, con uno de los desplomes poblacionales más grandes de toda Europa. Todo eso lo vemos a continuación. Hace ya algunas semanas asumió el nuevo gobierno polaco de Donald Tusk en reemplazo del gobierno conservador que había dominado Polonia por numerosos años. Ahora, hay que tomar en cuenta que el espectro político polaco no es igual que el espectro político de la mayoría de los países occidentales. Está mucho más, podríamos decirlo, derechizado, sería la palabra correcta, y mucho más conservador que lo que es el espectro político común que uno está acostumbrado en Occidente. Normalmente uno ve Occidente y se divide casi en partes iguales, izquierda o derecha, aunque hay países que son un poco más de derecha, un poco más de izquierda, pero más o menos eso. Y siempre se dividen esos sectores entre sectores de centro derecha y de centro izquierda, y de una derecha más dura, usualmente más conservadora y nacionalista, con variantes, y una izquierda más dura que usualmente tiene vertientes más socialistas o marxistas. Eso es un poco lo que se da, y la centro izquierda suele ser socialdemócrata progresista, pero que a veces cumple, a veces no, y la centro derecha suele ser medio socialdemócratas, también un poco conservador, y a veces cumplen, a veces no, bien buenos para las volteretas. Ese es el promedio, ¿no? En Polonia las cosas son distintas, ¿no? Allá el 80% de su política podría considerarse de derecha o tendencia hacia la derecha, y hay un 20% que es de izquierda, que ni siquiera son comunistas, sino que una izquierda media socialistoide, socialdemócrata, aunque tiraba más para socialista, pero no llega ni siquiera a ser comunista en sí, ¿no? Todo esto por el legado de la nefasta ocupación rusa soviética, y también cierto, podríamos decir, tendencias históricas que son consecuencia de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y también de los soviéticos, que dejaron ciertos traumas. Y el nuevo gobierno polaco bajo Donald Tusk es una mezcla bien curiosa, porque Tusk con su partido son una mezcla de conservadores, algunos que son más liberales, socioliberales, gente media progresista, un partido atrápalo todo. Otros de sus partidos de alianza justamente están en coalición con aquellos que son centristas, pero centristas medio socialdemócratas, medio conservadores, medio nacionalistas. En otros países europeos se les llamaría de derecha, son muy similares al PP o lo que sería incluso Macron en Francia. Y también en coalición con un partido que se llama La Izquierda, que representa el 20% del electorado y es el único partido de izquierda que hay en toda Polonia, porque la izquierda no supera el 20% del electorado al interior de Polonia, ¿no? Es una coalición bien variopinta que llegó al poder hace algunas semanas, ¿no? Y están haciendo sus primeras reformas, que son bastante sustantivas y tienen que ver con quebrar el poder que tenía justamente el partido actual conservador, que estaba hasta hace poco en el poder dentro de ese país. Porque hay que tomar en cuenta que los conservadores polacos, como son muchos y la mayoría del país es muy conservador, se dividen en muchos grupos, y en particular los que anteriormente tenían el gobierno habían implementado un sistema de aumento de los medios estatales, de crecimiento estatal, aumento de los subsidios y también de intervención en la justicia para que el mundo político pudiera darnos nombramientos. Es lo que llamaríamos un sistema de conservadurismo pro-estado, ¿no? Bien corporativista. Y el nuevo gobierno está desmantelando esos sistemas, por ejemplo, anunciando que parte de la TV estatal va a ser eliminada, particularmente en la televisión pública TVP, mientras que a otros medios públicos se le hace una reorganización, sacando personas, despidiendo, disminuyendo también su número de funcionarios y también eliminando todos sus directivos para colocar algunos nuevos. Ahora llega a tal punto que muchos de la derecha, podríamos decir algunos conservadora polaca, están molestos porque se está disminuyendo la intervención estatal, porque dicen, todos los medios privados nos critican, y es porque tienen muchos casos de corrupción y de intervención con medios estatales, y los únicos que estaban criticando todavía al gobierno eran los medios estatales. No puedes tocar la intervención estatal en los medios de comunicación porque eso da pluralidad de medios. Son discursos que usualmente escucharíamos de la izquierda en el mundo occidental, pero que ya lo hace la derecha, mientras que estos otros que son la izquierda polaca hacen literalmente lo contrario, ¿no? Y eso pasa porque hay muchas denuncias de que los directivos de estas empresas estatales vinculadas a medios de comunicación habían sido nombrados por el Partido Conservador a dedo y hacían propaganda y lo seguían haciendo, están siendo eliminados. Y lo mismo pasa en el sistema de justicia, donde también se están haciendo
bajo Donald Tusk unas reformas que implicarían eliminar modificaciones al sistema de justicia para que el mundo político nombrara a dedo a los jueces y a órganos controladores de distintas materias, ¿no? Incluso estas reformas que se habían hecho durante el gobierno anterior habían significado bastantes críticas durante la Unión Europea porque ellos argumentaban que se estaba eliminando la autonomía del Poder Judicial al nombrar mucho dedo y con mayor intervención del mundo político a los jueces, al igual que distintos directivos, y estaban copiando mucho este modelo que podríamos decir que es casi ruso del putinismo, donde se establece la existencia de organismos privados, pero hay mucha estructura estatal y todo está vinculado al partido gobernante. Ahora eso se detuvo y el gobierno actual, aunque podríamos decir que tiene su sector de izquierda, está haciendo reformas que son más bien en volver a un estilo típico occidental de mayor separación de poderes, eliminación de la intervención estatal en los medios de comunicación, y se está esperando que hagan reformas más bien en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a ver qué ocurre, porque el sector de la coalición, los de izquierda, están pidiendo también que quieren mayor intervención estatal, con mayor subsidio. Económicamente son medio socialdemócratas esta coalición, aunque igual tienen muchos conservadores dentro. El tema moral casi todos son conservadores. Y particularmente quieren crear un poco más de servicios sociales a las cunas y están incluso discutiendo tal vez que se pueda pasar a una legalización del aborto, aunque eso no es muy popular, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero son modificaciones que podríamos decir que están bien, al menos en la materia de disminución de la intervención del Estado en los medios de comunicación. Pero también tienen que lidiar con una crisis que el gobierno anterior no pudo controlar y que continúa ahora, que es la enorme crisis demográfica. Ahora, ¿por qué es esto? Porque lo que se está viendo es que la tasa demográfica está disminuyendo sustancialmente. En los últimos 30 años, los nacimientos en Polonia se han disminuido en un 40%, es uno de los desplomes más grandes a nivel mundial. Y lo que estamos viendo es que la tasa de reemplazo es cerca de 1,3 niños por pareja a nivel de Polonia. Y año a año sigue cayendo más. Es una cosa impresionante, ¿no? Ahora, las razones de por qué esto son debatidas, dependiendo del sector político sean distintas, la realidad es que no saben bien por qué. Algunos creen que es por el tema de la cultura polaca, otros creen que es por las condiciones laborales, otros creen que tal vez por un tema simplemente de cansancio, de iniciación de la mujer en el mundo laboral. No se sabe exactamente por qué, pero es una tasa de caída impresionante que puede convertirse incluso en las más altas del mundo, ¿no? Y el gobierno anterior, que estuvo por años en el poder, los conservadores, trataron de decir que la manera de limitar esto y mejorar la situación demográfica era poniendo prohibiciones para el aborto, incentivando con subsidio a que las mujeres polacas tuvieran hijos, limitaciones migratorias, y así se iba a mejorar la situación. No mejoró, empeoró. Y ahora lo que está el nuevo gobierno también preocupado por eso, dicen, vamos a intentar otra cosa, vamos a legalizar el aborto, le vamos a dar salacuna, vamos a crear sistemas de mayores vacaciones y a ver si eso hace que quieran tener más hijos. Yo sospecho que también probablemente eso no sirva. Lo más probable es que haya un elemento más bien cultural de fondo, porque hay otros países con condiciones laborales y de sistema mucho más conservadores o progresistas, al mismo tiempo mucho más, podríamos decir, interventores a nivel laboral y otros menos, y hay casos tanto de países con mayor o menor población. Lo más probable es que haya un elemento cultural de fondo. Ahora, todas estas reformas de todas maneras van a significar al menos una mejora temporal, no tanto por lo que hayan a hacer de fondo, más allá de si está bien o no, sino por el tema de la Unión Europea al interior de Polonia, porque la Unión Europea, al gobierno anterior, como están haciendo estas reformas que la Unión Europea acusaba que eran antidemocráticas y de consolidar un partido único, les habían bloqueado subsidios que da la Unión Europea a cada país de miles de millones de euros. Y estos se van a desbloquear para el nuevo gobierno, por lo que gracias a esos subsidios de la Unión Europea, de todas maneras van a tener una gran cantidad de dinero que van a gastar en el corto plazo y va a generar al menos prosperidad temporal. Si en el largo plazo se da, lo vamos a ver. Pero Polonia está siguiendo por un camino distinto al que seguía, que era más bien por esta tendencia del conservadurismo de Europa Oriental, que es muy distinto al conservadurismo de Europa Occidental o americano, ¿no? Y lo que estamos viendo en consecuencia es un acercamiento a la Unión Europea, más apoyo a Ucrania y también la eliminación de las estructuras de poder estatales que se habían consolidado bajo el gobierno conservador anterior. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos cambios profundos que se están dando en Polonia bajo el nuevo gobierno de conservadores más moderados, socioliberales, progresistas, izquierdistas, socialdemócratas y una mezcla de todas las otras cosas? Buenas reformas, malas reformas, ¿por qué? ¿Qué les parece que en Polonia el sector de izquierda, diría muy entre comillas, porque qué tan de izquierda serán algunos de esos cuestionables, está empujando a la eliminación de intervenciones estatales, mientras que los sectores de derecha o más conservadores que están en el poder defienden la intervención del Estado en los medios de comunicación? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar
temáticas, noticias o materias de análisis tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.